Mis hermanos, feliz día. Les habla Teo Hernández para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 15 del libro del Deuteronomio. Pongamos atención y abramos el corazón al Señor para que las palabras de este libro nos entren, nos penetren en el corazón y que siempre hablemos a los demás del amor de Dios y hacer amar a Dios sobre todas las cosas. Que cada uno de nosotros hablemos de Dios, al que vayamos conociendo, ya sea amigo, ya sea compañero de trabajo, cualquier persona que nos encontremos por ahí, que se preste para hablarles de la palabra de Dios, hablemosles. Porque hay muchos hermanos que desafortunadamente, cuando tú comienzas a hablarles de la palabra de Dios, se alejan de ti, no quieren escuchar, y entonces solamente las personas que se presten. Voy a comenzar en este momento y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada 7 años ustedes perdonarán las deudas. Esta remisión se hará de la siguiente manera. Aquel a quien su prójimo o su hermano deba algo, perdonará a éste y dejará de exigírselo en cuanto se proclame la remisión de Yahvé. Del extranjero podrás exigir que te pague sus deudas. En cambio, perdonarás la deuda de tu hermano, pues no debe haber pobres en medio de ti, mientras Yahvé te dé prosperidad en la tierra que es tu herencia y que pasará a ser tuya. Si escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, y observas todas estas cosas que yo te recuerdo ahora, Él te bendecirá como te tiene prometido. Prestarás a muchas naciones y de nadie pedirás prestado. Dominarás sobre muchas naciones y ninguna tendrá dominio sobre ti. Si se encuentra algún pobre entre tus hermanos que viven en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrela y préstale todo lo que necesita. No te dejes llevar por consideraciones indignas, como de ser esta. Ya pronto llega el año 7, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre, y no le prestes nada. No sea que llame contra ti a Yahvé, y cargues tú con un pecado. Debes darle, y de buena gana, porque por esto te bendecirá Yahvé tu Dios en todas tus obras y empresas. Nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandato. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Si tu hermano hebreo, varón o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años, y al 7 lo dejarás libre. Al dejarlo libre, no lo despedirás con las manos vacías, sino que le darás algo de tus rebaños, de tu trigo y de tu bodega, algo de los bienes con que Yahvé te ha bendecido. Acuérdate de que también tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te dio la libertad. Por esto, hoy te doy este mandato. Tal vez tu esclavo te diga: no quiero irme, porque te ama a ti y a tu casa, y reconoce que le va bien contigo. En ese caso, tomarás un punzón y le hodarás la oreja en uno de los postes de tu puerta, y él te servirá para siempre. Lo mismo harás con tu esclava. No se te haga demasiado duro el darle la libertad, porque durante 6 años gastaste con él 2 veces más que con un asalariado. Todo primer nacido, ya sea de tus vacas u ovejas, si es macho, lo consagrarás a Yahvé. No harás trabajar al primerizo de la vaca, ni esquilarás los primerizos de las ovejas. Todos los años los comerás en presencia de Yahvé, con toda tu familia, en el lugar que haya elegido Yahvé. Si tiene algún defecto, si es cojo o ciego, no lo sacrificarás a Yahvé, sino que lo comerás en tu casa, y también el hombre puro como el impuro podrán comer de él, como si se tratara de una gacela o de un ciervo. Solamente te cuidarás de no comer la sangre, que derramas en el suelo como el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer mandato de Dios hacia el pueblo de Israel es un gesto muy hermoso de parte de Dios hacia los israelitas. Ojalá, mis hermanos, y hoy en la actualidad se utilizaran esos mismos medios, que en realidad muchísimos estaríamos bien. Que se nos perdonara todas las deudas de 6 años. ¿Se imagina? Qué bonito sería
pero a la vez yo me imagino que sería muy malo también para muchos que tienen dinero y que no se les paga. Que si todavía esto se utilizara, mis hermanos, este método se siguiera usando, se imagina, pues muchos pedirían dinero y no pagarían por 6 años, que al fin y al cabo, al séptimo se les iba a perdonar. Dios lo que quería en esta tierra que Él les había dado, que no hubiera pobres entre ellos. Gente que no tenía absolutamente nada para comer o para seguir adelante. Dios pedía a sus hermanos que les ayudaran. Que no hubiera pobres en medio del pueblo de Israel. Claro que a los que sí les iban a cobrar era a todo el inmigrante. Toda la gente que no era judía, sí se le podía cobrar aquel dinero o aquel préstamo o aquel animal que se haya prestado. Se tenía que devolver al que lo había prestado. Y entonces, hermanos, este era un gesto muy bueno de parte de Dios para todos los israelitas, ya que entre ellos no debería de haber ninguna deuda. El Señor también pedía que todo aquel que se vendiera a un hombre rico, a un hombre que tuviera muchos bienes, como esclavo, se tenía que dar la libertad a este esclavo en el séptimo año. Tenía que trabajar 6 años con ese hombre como esclavo y ya después podía ser libre. Antes, en aquel entonces, se utilizaban estos métodos de tener esclavos, y en aquel tiempo había personas que tenían muchos bienes y de repente pues las personas quedaban pobres, no tenían para sembrar sus tierras, no tenían para seguir manteniendo su ganado, y entonces vendían todo, se quedaban totalmente en la nada, y cuando ya no tenían con qué seguir viviendo, entonces se vendían como esclavos a otro hombre. De esta manera se hacían las cosas, mis hermanos. Era un mandato de Dios que Él le había puesto al pueblo de Israel, y todos lo seguían al pie, ¿verdad? Y después, cuando el Señor mira que este pueblo, que esta nación comienzan a dejar de llevar a cabo sus leyes, entonces es cuando el Señor se enoja duramente con el pueblo de Israel y lo dispersa por las demás naciones, porque han sido muy duros con sus propios hermanos. O sea, no siguen los reglamentos que el Señor les había impuesto para que no hubiera pobres, para que no hubiera maldad entre ellos, sino solamente hermandad. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer algo así con nuestros hermanos, verdad? Perdonarles sus deudas, que en realidad sí debemos hacerlo, especialmente con aquellos que a veces les prestamos dinero y que los vemos que pues no pueden pagar. Se mira en sus hogares que no tienen con qué llevar el alimento ni a su propia familia, y entonces nosotros ahí estamos a friegue y friegue, queriéndoles cobrar lo que ellos no tienen. Perdonémosles, mis hermanos, cuando en realidad vemos de esta manera las cosas. Cuando miramos que aquella persona, ¿verdad?, nos debe dinero, pero que aquella persona no quiere pagarte solamente por caprichos o porque él quiere seguir teniendo bienes, pues entonces sí hay razón para enojarte. Pero cuando tú ves que una familia no tiene ni con qué comer, ni con qué vestirse, ni con qué comprar a veces medicinas para sus enfermos, y vamos nosotros a cobrarles, esas son las injusticias que al Señor nunca le han gustado. Y entonces, si decimos amar a nuestros hermanos, comportémonos de la manera que Dios quiere que nos comportemos, amando a los demás, sin mirar a quién, mis hermanos. A veces somos indiferentes con las personas. ¿Cómo cree que Dios se siente hacia nosotros? Si el Señor lo ama también a aquel con el que tú eres indiferente. El Señor sabe cómo tú eres. Los miramos con indiferencia y entonces el Señor deja de ayudarte, y es por esa causa. Porque tú no eres bueno con tus hermanos. A veces hasta con los de la propia familia somos malos. Y entonces, mis hermanos, hay que hacer un cambio que el Señor se agrade, que lo agrademos a Él. No tratemos de agradar a las personas, tratemos de agradar al Señor. El Señor nos ama profundamente y no nos dejemos llevar por la maldad. Entonces, mis hermanos, amemos a Dios sobre todas las cosas y no dejemos que lo material o que aquello que nos deben, a veces por querer tener más bienes, lo exigimos. No seamos de esa manera y amemos a nuestros hermanos del mismo modo que amamos a Dios. Que Dios les bendiga.